Nos robó nuestro futuro, gritó mi madre al juez. Yo, simplemente, entregué la carta de la beca. Tenía mi nombre. La sala de audiencias quedó en silencio. Soy Alex. Tengo 28 años, y mis propios padres me llevaron a juicio por robarles su fondo de jubilación, un fondo que nunca existió. Antes de contarte cómo una sola publicación olvidada en Internet, de hace una década, destrozó por completo su caso frente a un juez. Déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Me encantaría ver hasta dónde llega esta historia. Todo comenzó hace 6 meses, un martes. Recuerdo que era martes porque acabábamos de lanzar una importante actualización de software en el trabajo. Y la oficina zumbaba con esa energía única de alivio y logro colectivos. Por primera vez en semanas, me fui antes de que el sol se hubiera puesto por completo. Era un ingeniero de software principal. Y me encantaba el mundo limpio y lógico del código. Escribes un comando, se ejecuta. Hay reglas, hay orden. Era un marcado contraste con el caos desordenado en el que mi vida estaba a punto de convertirse. Mientras conducía a casa, sentí una profunda y satisfactoria sensación de orgullo. Era un sentimiento que había perseguido durante una década. Esa misma mañana, había transferido el último pago a mi cuenta hipotecaria, convirtiéndome oficialmente en dueño de mi primer apartamento, libre de deudas y claro, años antes de lo previsto. No era un palacio, solo un condominio de un dormitorio en una parte decente de la ciudad. Pero era mi fortaleza, cada ladrillo. Cada ventana era un testimonio de años de escenas de fideos instantáneos, vacaciones omitidas y un enfoque implacable en un solo objetivo: independencia. Independencia financiera, emocional, total. Entré en mi apartamento. El olor a pintura fresca y a nuevos comienzos aún flotaba en el aire. Dejé caer mis llaves en un cuenco de cerámica junto a la puerta. Un pequeño y simple acto que se sintió monumental. Este era mi cuenco, en mi casa. Miré los muebles escasos, las cajas que aún no había desempacado, y sonreí. Lo había logrado. Esa noche fue mi celebración tranquila, sin cena elegante, sin fiesta, solo yo. Una pizza grande de pepperoni humeando en su caja de cartón y una cerveza fría. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, navegando por mi teléfono. Cuando sonó el intercomunicador del edificio, era el cartero con una carta certificada. Tenía que bajar a firmar por ella. Supuse que era solo la escritura final del condado. Más papeleo para la pila. Bajé trotando las escaleras. Firmé la almohadilla electrónica con un garabato y subí el sobre rígido y de aspecto oficial. De vuelta en mi apartamento. Lo abrí con el pulgar. El membrete era de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Willox, Crane y Asociados. Fruncí el ceño. No conocía a ningún asociado de Willox o Crane. Luego mis ojos se posaron en la primera línea. En nombre de nuestros clientes, Robert y Caroline Vance. La pizza en mi estómago se convirtió en plomo. Mis padres. ¿Por qué estaban usando un bufete de abogados para contactarme? Mis ojos escanearon la página. El argot legal nadaba ante mí, pero ciertas frases saltaron a la vista, afiladas y venenosas. Incumplimiento de contrato verbal. Enriquecimiento injusto. Reembolso inmediato de los préstamos estudiantiles Parent Plus tomados para su beneficio educativo. Mi corazón comenzó un tamborileo frenético y doloroso contra mis costillas. Me obligué a seguir leyendo, con la respiración atrapada en la garganta. La carta enumeraba meticulosamente los desembolsos de préstamos para cada semestre que estuve en la universidad. Otoño de 2015, primavera de 2016 y así sucesivamente. Luego, al pie de la página, estaba el total, un número tan monstruoso que parecía imposible. $154.112 más intereses acumulados. Leí el número de nuevo, convencido de que mis ojos me estaban engañando. No podía ser. Era una suma tan grande que podría tragarse todos mis ahorros. Podría tragarse este apartamento. Podría tragarme a mí. Pero la última frase fue la que realmente me detuvo el corazón. No era una solicitud. Era una amenaza fría y calculada. El incumplimiento de un plan de pagos dentro de los 30 días resultará en acciones legales para reclamar activos, incluyendo, pero no limitándose a, gravámenes sobre propiedades y embargos de salario. Embargo de salario. Gravámenes sobre propiedades. Venían por mi casa, la casa que acababa de terminar de pagar. Venían por mi salario, el que tanto me había costado ganar. Me desplomé contra la pared, la carta temblando en mi mano. El mundo se inclinó sobre su eje. Esto no era un malentendido. La formalidad, el lenguaje legal, el ultimátum de 30 días. Esto era una declaración de guerra. Mis propios padres, las dos personas que se suponía que debían ser mis defensores más acérrimos, acababan de apuntar un bazooka financiero a mi cabeza y amenazaban con apretar el gatillo. Me quedé allí durante lo que parecieron horas. La pizza se enfrió, la cerveza se calentó.
El silencio de mi nuevo y vacío hogar ya no era pacífico, era sofocante, lleno de una sola pregunta que gritaba: ¿por qué? Para entender la magnitud del impacto de esa carta, hay que comprender la historia que mis padres habían creado para mí, la que yo había creído sin dudarlo durante 10 años. Era una historia de su sacrificio, de mi compromiso y de nuestro esfuerzo de equipo colectivo. También era una mentira completa y absoluta. Retrocedamos una década. Yo tenía 18 años y todo mi mundo giraba en torno a un único y brillante objetivo: la Universidad de Stanford. No se trataba solo del prestigio. Había leído sobre su programa de ingeniería, los profesores, la cultura de innovación. Se sentía como mi meca. Vertí cada gramo de mi ser en mi solicitud. Sacrifiqué fines de semana para la preparación del SAT. Renuncié a fiestas por las tareas de AP y escribí mi ensayo de solicitud desde el corazón. Recuerdo el día en que llegó la carta de aceptación. Era un sobre grueso y pesado, un buen augurio. Mis manos temblaron al abrirlo en la entrada. La primera palabra que vi fue felicidades. Y un sonido de alegría pura e inalterada salió de mi garganta. Corrí dentro, agitando la carta como una bandera de victoria. Entré, mamá, papá, entré, Stanford. La reacción fue apagada. Fue la primera señal de alerta. Pero yo estaba demasiado eufórico por la adrenalina para verla. Mi mamá, Caroline, estaba arreglando flores en la mesa de centro. Levantó la vista, con una sonrisa tensa y forzada en su rostro. Oh, cariño, eso es maravilloso. Mi papá, Robert, estaba en su escritorio en la esquina, pagando facturas. Se quitó las gafas de lectura y se frotó el puente de la nariz. Un gesto que más tarde aprendería que significaba que estaba estresado o calculando. Bueno, hijo, dijo, con voz pesada. Es un gran logro, pero necesitamos ser realistas. La carta menciona un generoso paquete de ayuda financiera, dije, mi emoción comenzando a cuajarse con confusión. Están ofreciendo una gran beca. Fue entonces cuando me sentaron en la mesa de la cocina para lo que llamaron una dosis de realidad. Mi papá sacó un bloc de notas amarillo y una calculadora. Bien, vamos a desglosar esto. Comenzó. Empezó a garabatear números, habló de la matrícula, pero luego añadió el alojamiento y la comida. Las tarifas del seguro médico, los gastos de viaje para las vacaciones, los libros, los materiales. Infló cada costo posible, creando una aterradora montaña de gastos. Mira, Alex, dijo mi mamá, colocando su mano sobre la mía. Su mano estaba fría, su tacto suave, pero sus palabras eran una daga. La beca es maravillosa, un verdadero honor, pero es una beca parcial, cubre una buena parte, pero todavía hay una brecha enorme. Una brecha que simplemente no podemos permitirnos. Miré los números en el bloc de notas. Parecían imposiblemente altos. ¿Pero están seguros?, tartamudeé. Quizás podamos conseguir préstamos. No queremos cargarte con ese tipo de deuda, cariño, dijo mi papá, sacudiendo la cabeza con aire de sabiduría paternal. Te agobiaría durante décadas. Y no podemos ser avales. Nuestro crédito no es lo suficientemente bueno para un préstamo tan grande. Otra mentira. La Universidad Estatal de aquí, continuó, golpeando la mesa con su bolígrafo. Es una excelente escuela de ingeniería. Puedes vivir en casa, podemos ayudarte, encargarnos del papeleo, quizás sacar algunos pequeños y manejables préstamos a nuestro nombre para que sea más fácil. Seremos un equipo, te ayudaremos a superarlo. Sentí que el sueño moría allí mismo, en la mesa de la cocina. Fue una muerte silenciosa y dolorosa. No solo estaba decepcionado, estaba avergonzado. Sentí que había fallado, había entrado en la mejor escuela. Pero no había sido lo suficientemente bueno para conseguir la beca completa. Había puesto a mis padres en esta situación incómoda y difícil. Era una carga. Está bien, susurré, con los ojos en la mesa. Está bien, la escuela estatal está bien. Les creí. Tenía 18 años. Eran mis padres. ¿Por qué demonios mentirían sobre algo así? El segundo acto de su obra comenzó unos meses después. Mi hermano mayor, Brendan, era un buen tipo, pero no era un académico. Pasó la escuela secundaria con notas de B y C. Una noche, mis padres convocaron una reunión familiar. Sus caras radiantes. Tenemos noticias increíbles, anunció mi mamá. Brendan ha sido aceptado en una prestigiosa universidad privada en la costa este. Me quedé atónito. Espera, ¿qué? Creía que no podíamos permitirnos escuelas caras. Mi padre infló el pecho. Bueno, tu madre y yo hemos estado haciendo una planificación financiera creativa. Hemos decidido hacer una inversión significativa en el futuro de Brendan. Va a significar mucho sacrificio para nosotros. Tendremos que posponer la jubilación. Quizás reducir el tamaño de la casa más tarde. Pero él merece el mejor comienzo posible. La hipocresía era impresionante.
Podían financiar una educación privada completa para él, pero mi sueño de Stanford era un lujo imposible. Miré a Brendan. Miraba sus zapatos, con un ligero sonrojo en las mejillas. Él lo sabía, incluso entonces, sabía que estaba mal, pero no dijo nada. Tomó el regalo que fue construido sobre las cenizas de mi sueño. Los siguientes 4 años fueron una rutina agotadora. Me matriculé en la universidad estatal local, para ahorrar dinero. Viví en casa, en mi habitación de la infancia. Mi vida era un ciclo monótono de clases, tareas y trabajo. Conseguí un empleo como ayudante de camarero en un restaurante grasiento. El olor a café rancio y cebolla frita se adhería a mi ropa. Los fines de semana, trabajaba en un almacén, apilando cajas pesadas, con los músculos doloridos. Llegaba a casa exhausto, mucho después de que mis padres estuvieran dormidos, y me obligaba a estudiar para mis exámenes de ingeniería. Mientras tanto, recibía llamadas y mensajes de texto de Brendan. Se quejaba de la comida de su dormitorio. Me contaba su viaje de esquí con la fraternidad a Vermont. Enviaba fotos de sus vacaciones de primavera en Cancún. Él estaba viviendo la experiencia universitaria por excelencia, financiada por el gran sacrificio de mis padres. El resentimiento era una píldora amarga que tragaba cada día, pero lo canalicé, lo usé como combustible. Me prometí a mí mismo que trabajaría tan duro, que llegaría a ser tan exitoso, que nunca más necesitaría nada de nadie. Y lo hice. Me gradué con honores. Conseguí un gran trabajo. Obtuve un ascenso. Y luego otro. Fui meticuloso con mi dinero, ahorrando cada dólar que pude. Comprar ese apartamento no fue solo una transacción financiera. Fue una declaración de independencia. Fue la línea de meta de un maratón de 10 años. Ahora, sosteniendo esa carta amenazante, el maratón se sentía como una farsa. La línea de meta había sido un pistoletazo de salida para una nueva y más horrible carrera. Necesitaba un aliado, necesitaba un profesional. Llamé a Ava. Habíamos sido amigos en la universidad. Parte de un pequeño y unido grupo de estudio para una brutal clase de termodinámica. Era ferozmente inteligente, con una mente que podía cortar tonterías como un láser. Después de graduarse, había ido a una escuela de derecho de primer nivel. No habíamos hablado en un par de años, perdidos en el ajetreo de construir nuestras propias carreras. Pero sabía que ella era la indicada. Nos reunimos en una tranquila cafetería del centro. Sentí una ola de vergüenza al deslizar la carta del abogado de mis padres sobre la mesa. Sentía que estaba aireando los trapos sucios de mi familia. Ella la leyó, su expresión pasando de una curiosidad amistosa a un intenso enfoque profesional. La leyó por segunda vez, con los labios fruncidos. «Préstamos Parent Plus», dijo finalmente, con voz baja. «Un asunto desagradable, legalmente. La deuda pertenece al prestatario, a tus padres, pero pueden, y a menudo lo hacen, demandar al estudiante para que pague en un tribunal civil basándose en la idea de un contrato verbal o un enriquecimiento injusto. Está diseñado para ser un lío. Pero no hubo ningún contrato», insistí. Con la voz quebrada, me dijeron que estaban ayudando. Lo llamaron un regalo. Ava se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. «Alex, los padres no se levantan un día y deciden demandar a su hijo por $150,000 de la nada. Algo más está pasando aquí, algo falta». Hizo una pausa. Luego hizo la pregunta que encendería toda la investigación. «Volvamos al principio. Entraste en Stanford. Cuéntame todo lo que recuerdes sobre esa beca. Y me refiero a todo». Le conté toda la dolorosa historia. El sobre grueso. La reacción extrañamente apagada de mis padres. El bloc de notas con los números inflados. Su insistencia en que solo era una beca parcial. Ava escuchó sin interrupción. Su mirada nunca abandonó mi rostro cuando terminé. Permaneció en silencio durante 1 minuto completo, solo mirando la carta sobre la mesa. Luego me miró. «Alex», dijo, su voz precisa y clara. «Voy a hacerte una pregunta muy importante, y quiero que pienses muy cuidadosamente antes de responder». «Está bien», dije, mi corazón comenzando a latir con fuerza. «¿Estás 100% seguro de que era una beca parcial? ¿Alguna vez, con tus propios ojos, viste un documento, una carta, un correo electrónico de Stanford que declarara explícitamente que la beca era parcial?» Se inclinó más cerca. ¿O simplemente les creíste? La pregunta quedó en el aire, pesada y aterradora. Abrí la boca para dar la respuesta obvia. Por supuesto. Les creí. Son mis padres. Pero las palabras no salieron. Un recuerdo, nítido y claro, apareció en mi mente.
Mi padre tomándome la carta de aceptación de la mano, él y mi madre leyéndola juntos, sus cabezas inclinadas en conspiración. Yo nunca llegué a ver bien la sección de ayuda financiera, simplemente había aceptado su resumen, su veredicto, un frío pavor, tan profundo que sentí que mi sangre se volvía hielo, me invadió. Yo, no sé, susurré, el sonido apenas audible. Nunca lo comprobé, simplemente les creí. Ava asintió lentamente, su expresión sombría. Entonces eso, dijo, golpeando la carta de los abogados, no es la verdadera batalla. Esto es un síntoma. La verdadera batalla es averiguar qué te estaban ocultando hace 10 años, y tenemos que averiguarlo ahora. Los días después de mi reunión con Ava estuvieron cargados de una nueva y nerviosa energía. La niebla de la conmoción y la traición comenzó a disiparse. Reemplazada por el frío y agudo enfoque de un hombre con una misión, ya no era solo una víctima, era un investigador, y el objeto de mi investigación era mi propia vida. Mi primer paso fue seguir el consejo de Ava y convertirme en un arqueólogo de mi propio pasado. Empecé con la universidad estatal a la que había asistido. Llamé a la oficina de ayuda financiera, mi voz más segura esta vez, y solicité un historial completo y detallado de mi cuenta de préstamos estudiantiles. La administradora fue útil, prometiendo compilar los registros y enviarlos por correo dentro de la semana. La siguiente llamada fue la que temía. Stanford. Se sintió como reabrir una herida que nunca había sanado correctamente. Marqué el número de su oficina de admisiones, con la palma de la mano sudando. Después de ser transferido 3 veces, finalmente llegué a un hombre en el departamento de becas y premios. Le expliqué mi situación lo más profesionalmente posible, afirmando que estaba involucrado en una disputa legal y que requería una verificación oficial de una oferta de beca de la primavera de 2015. El hombre, un señor Davis, fue cortés, pero sonaba cansado. Señor, eso fue hace una década. Esos registros están en archivo profundo, y nuestras políticas de privacidad son muy estrictas. No puedo divulgar ese tipo de información por teléfono basándome en una solicitud verbal. Mi esperanza se desplomó. Por favor, insté, la desesperación filtrándose en mi voz. Esto es increíblemente importante. No se trata solo de dinero. Se trata de llegar a la verdad. Hubo un largo suspiro al otro lado de la línea. Mire, dijo, su tono ablandándose ligeramente. No puedo prometer nada. Pero veré qué puedo encontrar, si encuentro algo. Necesitaré una solicitud formal por escrito de usted o de su asesor legal. ¿Cuál era el nombre de nuevo? Le di mi información y colgué, sintiendo que acababa de lanzar un mensaje en una botella a un vasto e indiferente océano. Esa misma noche, como por arte de magia, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía «Mamá». Mi pulgar se cernió sobre el botón de rechazar, pero una curiosidad morbosa me hizo contestar. Su voz era como miel tibia, una dulzura almibarada que ahora disparaba las alarmas en mi cabeza. Alex, cariño, tu padre y yo hemos estado desolados por la preocupación. Todo este asunto con los abogados es solo un terrible malentendido. Fueron demasiado agresivos. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Solo nosotros 3. Podemos arreglar todo esto como una familia. La parte de mí que todavía era ese niño de 18 años, desesperado por su aprobación, quería decir que sí. Quería que esta pesadilla fuera un simple malentendido, pero la voz de Ava era una barrera de acero en mi mente. Ellos no están de tu lado. Cada interacción es un cálculo. No creo que sea una buena idea, mamá, dije, mi voz plana. No seas ridículo, gorjeó ella, su tono inquebrantable. Te queremos, te extrañamos. Haré tu estofado favorito, por favor. Alex, significará un mundo para tu padre. En contra de todo instinto. Accedí. Me dije a mí mismo que era una misión de reconocimiento. Iría. Escucharía y no les daría ni un centímetro. Quería mirarlos a los ojos y ver si podía encontrar a los mentirosos escondidos detrás de los rostros de mis padres. La cena fue una pieza de teatro surrealista. La casa olía a mi infancia, a roast beef y a nostalgia. Mi padre permaneció en su mayoría en silencio. Interpretando el papel del patriarca estoico y herido, mi madre fue la estrella del espectáculo. No mencionó la demanda directamente. En cambio, me guió en un recorrido curado por mi propia historia, sacando álbumes de fotos y señalando imágenes de una versión sonriente de mí mismo. Con los dientes separados, «Mira lo felices que éramos», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas perfectamente cronometradas. «Solo quiero volver a esto. No nos estamos haciendo más jóvenes. Alex, la cuenta de jubilación de tu padre sufrió un gran golpe en la última recesión. Tenemos miedo». Luego vino el giro, suave y practicado. Ella me puso la mano en la mía. Se sentía fría.
Sabemos lo exitoso que eres ahora, cariño, y estamos increíblemente orgullosos. Solo necesitamos un poco de ayuda para salir adelante. Un poco de apoyo del hijo al que lo dimos todo. No es mucho pedir, ¿verdad? Fue una obra maestra de chantaje emocional. Estaban tratando de enterrarme en una luz de culpa, esperando que les pagara solo para que la sensación se detuviera. Me senté allí, moviendo la comida en mi plato, mi estómago, un nudo apretado y doloroso. Vi la trampa. Vi a los titiriteros tirando de los hilos. Murmuré una excusa sobre una reunión temprana y me fui lo más rápido que pude. Sus suspiros de decepción siguiéndome hasta la puerta. En el momento en que estuve en mi coche, llamé a Ava. Fue una presión total de culpa, le dije, mis manos agarrando el volante. Están tratando de agotarme. Bien, respondió ella, su voz aguda. Ese es un movimiento de desesperación. Significa que su posición legal es más débil de lo que aparentan. Mantente firme, Alex. Estamos esperando que llegue nuestra munición. Unos días después, llegó la primera pieza de munición. Un sobre grueso de la Universidad Estatal, con manos temblorosas. Lo abrí. Dentro había un estado de cuenta completo y detallado de mi cuenta de préstamos estudiantiles. Y allí estaba, en blanco y negro. 4 años de préstamos Parent Plus desembolsados cada semestre. Al límite legal. El total era exactamente lo que habían reclamado. Por un momento, mi corazón se encogió. En papel, era condenatorio. Estaba a punto de llamar a Ava en pánico. Pero luego recordé su otro consejo. Me senté frente a mi computadora y busqué las reglas del IRS para el Crédito Fiscal de Oportunidad Americana (AOTC) para los años 2015 a 2019. El AOTC era un crédito significativo, de hasta $2,500 al año, por gastos educativos calificados. La palabra clave era gastos. Solo se podía reclamar por el dinero que realmente se había pagado. Esta era la parte complicada. Tenía que conseguir sus declaraciones de impuestos. Llamé a mi padre, con el corazón latiéndome con fuerza. Fingí confusión. Hola, papá. Mi contador está pidiendo algunos registros antiguos y mencionó que necesitaba saber qué créditos educativos se reclamaron cuando estaba en la escuela. ¿Podrías enviarme tus declaraciones de impuestos de esos años? Solo para mis registros. Hubo una larga pausa. ¿Por qué necesitarías eso? Alex, preguntó, su voz teñida de sospecha. No lo sé, papá. Es solo lo que dijo el contador. Algo sobre asegurarme de no meterme en problemas con el IRS más adelante. No es gran cosa, ¿verdad? Contuve la respiración. Él refunfuñó. Pero accedió. Bien, haré que tu madre los escanee. 1 hora más tarde. Estaban en mi bandeja de entrada. Se los reenvié directamente a Ava. Su llamada llegó menos de 20 minutos después. Te tengo, dijo, y pude escuchar la sonrisa triunfante en su voz. Lo reclamaron cada año por la cantidad máxima. Alex, si estaban pagando con dinero de un préstamo, eso es legal. Pero si esa matrícula estaba cubierta por una beca de la que ellos sabían, no solo te mintieron a ti, le mintieron al gobierno de los Estados Unidos. Esta es nuestra palanca. Esto es grande. Fue una victoria, pero se sentía enfermiza. Estaba construyendo un caso contra mis propios padres por fraude fiscal. Cada prueba era otra grieta en los cimientos de mi mundo. Al día siguiente, cayó el otro zapato. Un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. El asunto era simple. Seguimiento, Universidad de Stanford. Se me cortó la respiración. Era de un hombre llamado Dean Harrison, el actual director de becas y premios. Escribió que había localizado el archivo archivado. Señor Vance, siguiendo su consulta de la semana pasada, he localizado el archivo archivado relacionado con su admisión y oferta de beca de 2015, según su solicitud. Adjunto una declaración jurada legalmente certificada y notariada para su uso. La declaración jurada confirma que usted, Alex Vance, recibió la beca al mérito G.H. Thompson. Esta fue una beca completa que cubría el 100% de su matrícula. Tarifas obligatorias, alojamiento y comida durante 4 años de pregrado. Nuestros registros indican que la notificación oficial de esta beca fue enviada por correo electrónico a la dirección principal que figura en su solicitud, carolinevance88email.com. Confío en que esta información le será de ayuda. Le deseamos lo mejor en la resolución de su asunto. Atentamente, Dean Harrison. Me quedé mirando la pantalla. Mi mente se negaba a procesar las palabras. Beca completa, 100% de tu matrícula, alojamiento y comida. Mi mano temblaba mientras hacía clic en el archivo PDF adjunto. Ahí estaba, un documento oficial con el sello de la Universidad de Stanford, exponiendo la verdad en un lenguaje legal frío e irrefutable. Habían mentido. No fue un malentendido, no fue una exageración. Fue una mentira colosal, que alteró mi vida. Habían tomado un boleto dorado, un futuro que yo me había ganado con mi propio sudor e intelecto, y lo habían enterrado.
Me habían dejado pasar 4 años trabajando duro, sintiéndome como un ciudadano de segunda clase, agobiado por un fracaso que nunca fue mío. Me habían visto luchar, sabiendo que tenían la llave de mi libertad en su bandeja de entrada, y lo hicieron para poder permitirse enviar a mi hermano a una escuela elegante. Y luego, una década después, una vez consumada su engaño, tuvieron el descaro desmedido de demandarme por el mismo dinero que la beca les había ahorrado. La tristeza que había sentido durante meses se evaporó. La confusión se desvaneció. En su lugar, surgió un sentimiento que nunca antes había experimentado. Una rabia pura, fría, dura como el diamante. Esto ya no se trataba de defender mi apartamento o mi salario. Se trataba de reclamar un pasado robado. Se trataba de justicia para el chico de 18 años al que habían traicionado. Levanté mi teléfono. Mi mano estaba perfectamente firme. «Ava», dije cuando contestó. «Lo tengo, el arma humeante». Hubo una breve pausa. «Bien», dijo ella. Su voz sombría y preparada. «Ahora dejamos de defendernos, ahora atacamos». Armado con la declaración jurada de Stanford. Sentí una oleada inicial de poder justiciero. Imaginaba entrar en el tribunal, presentar el documento y ver cómo el caso de mis padres se desmoronaba. La verdad estaba de mi lado. La victoria parecía inevitable. Pero el sistema legal. Aprendí rápidamente. No es una máquina de la verdad, es una trituradora. Y el abogado de mis padres era un experto en alimentarla con tonterías. Ava presentó la declaración jurada junto con una moción para desestimar la demanda por fraude y tergiversación. Nos sentamos, esperando un rápido fin a la pesadilla. La respuesta que recibimos fue una obra maestra de desviación legal. Su abogado no disputó la autenticidad de la declaración jurada. En cambio, construyó una nueva narrativa a su alrededor. Afirmaron que nunca habían visto el correo electrónico de Stanford. Debió haber ido a su carpeta de spam. Un fantasma digital en la máquina. Argumentaron que, operando bajo la creencia razonable de que yo solo tenía una beca parcial, tenían el deber fiduciario como mis padres de asegurar los préstamos como una red de seguridad. No eran mentirosos, ya ven, solo eran padres prudentes y amorosos que se preparaban para lo peor. El estrés y la responsabilidad financiera que asumieron al firmar esos préstamos, argumentaron, seguían constituyendo una forma de apoyo que yo estaba moral y legalmente obligado a devolver. Era audaz. Era absurdo, y funcionó. El juez, un hombre cansado que probablemente había visto todas las variantes de dramas familiares, denegó nuestra moción de desestimación. Dictaminó que la cuestión del conocimiento y la intención de mis padres era una cuestión de hecho que debía ser decidida por un juicio. La noticia fue un golpe en el estómago. La línea de meta que había imaginado se desvaneció, reemplazada por un camino largo, oscuro y costoso. La confianza que había sentido fue reemplazada por un temor creciente e insidioso. La demanda no solo continuaba, estaba haciendo metástasis. Fue entonces cuando comenzó mi tormenta personal. El estrés era una fiebre baja constante. Era lo primero en lo que pensaba al despertarme, y lo último antes de caer en un sueño inquieto. Mi trabajo, antes mi santuario de lógica y orden, se convirtió en una lucha. Me quedaba mirando líneas de código, pero mi mente estaba en un juzgado, imaginando a mi madre en el estrado. Empecé a perder peso. Mis amigos me decían que me veía cansado, atormentado. Mi apartamento, mi símbolo de independencia, empezó a sentirse como una jaula. Las facturas legales del bufete de Ava se apilaban en mi mesa de centro. Un monumento a lo mucho que me estaba costando todo esto. Estaba quemando mis ahorros para defenderme de una mentira. La ironía era tan amarga que se sentía como veneno. Una noche, llegué a mi punto de quiebre. Eran pasadas las 2:00 a.m. Estaba sentado en la oscuridad, mirando otra factura. Mi estómago, un nudo apretado de ansiedad, y un pensamiento, feo y seductor, se deslizó en mi mente. Solo págales. Podría terminar con todo. Podría llamar a su abogado, ofrecer un acuerdo. Podría establecer un plan de pagos. Podría ceder una parte de mi salario durante los próximos 20 años. Sería una capitulación. Sería una victoria para sus mentiras. Pero el ruido se detendría. Las facturas legales se detendrían. El estrés implacable y corrosivo finalmente terminaría. Podría recuperar mi vida, incluso si fuera una versión disminuida de ella. Cogí mi teléfono, mi pulgar flotando sobre la información de contacto de Ava. Iba a llamarla, iba a decirle que redactara los papeles del acuerdo, iba a rendirme. Mis padres me habían empujado al límite, y yo estaba listo para saltar. Sentí una ola de profunda autoaversión. Finalmente lo habían logrado, me habían roto. Mientras estaba sentado allí, envuelto en la oscuridad y la derrota, un recuerdo aleatorio salió a la superficie, un destello de luz en el abismo. Era un recuerdo de mi madre de hacía años. No era la madre amorosa de los álbumes de fotos. Era la madre que pasaba horas cada noche en la computadora familiar, tecleando,
Estaba obsesionada con un foro de padres en línea en particular, un lugar llamado College Bound Parents. Tenía un nombre de usuario, un apodo vergonzoso y arrogante, y pasaba horas dando consejos, compartiendo historias y, ahora me di cuenta, alardeando, un pensamiento tan tenue que apenas era un susurro. Se encendió en mi mente, y sí se jactó de ello. Era una oportunidad muy remota, una Ave María digital. El foro probablemente era una ciudad fantasma para entonces. Las publicaciones se habrían ido, perdidas en el éter digital, pero era un hilo único y frágil en un universo de desesperación. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. La llamada Ava podía esperar. Busqué mi laptop y la encendí. Mis dedos, torpes con una extraña mezcla de esperanza y desesperación, escribieron el nombre del foro en la barra de búsqueda. Todavía estaba allí. Un fósil digital de una era anterior de Internet. Encontré la función de búsqueda. Recordé su nombre de usuario. Un apodo vergonzoso que era tan perfectamente ella. ProudMom88. Lo escribí y presioné Enter. La página devolvió un error. La función de búsqueda estaba rota. Los archivos eran demasiado antiguos o estaban corruptos. El destello de esperanza se extinguió tan rápido como había aparecido. Por supuesto, era una idea estúpida. Me desplomé en mi silla, la oscuridad volviendo a mí. Pero entonces el ingeniero que hay en mi cerebro tomó el control. Si la puerta principal está cerrada, revisa la ventana trasera. Tenía que haber otra forma de acceder a páginas web antiguas. El archivo de Internet, la Wayback Machine. Mis dedos volaron por el teclado de nuevo. Escribí la URL del foro. Apareció un calendario que mostraba instantáneas del sitio tomadas a lo largo de los años. Navegué hasta 2015. Hice clic en abril, el mes en que habría recibido la carta de Stanford. Elegí una fecha, el 28 de abril, y contuve la respiración. La página se cargó con una lentitud agonizante. Un fantasma de la era del acceso telefónico. Era una instantánea del foro de ese día exacto. Empecé a desplazarme, con los ojos ardiendo por el resplandor de la pantalla, buscando ese único nombre de usuario, página tras página, hilo tras hilo. Padres preocupados por los resultados del SAT. Padres discutiendo sobre los elementos esenciales para el dormitorio. Era un mar de charlas digitales. Pasaron las horas. El reloj en mi pantalla marcó las 13:00 a.m. Me dolía el cuerpo. Mis ojos se sentían como papel de lija. Estaba a punto de rendirme, de ahogarme finalmente en el agotamiento y la derrota. Y entonces lo vi. Escondido en un subforo titulado Admisiones Universitarias, lo bueno, lo malo y lo feo, había un hilo. El título del hilo era Lidiando con una victoria inesperada. El nombre de usuario al lado. ProudMom88. Se me cortó la respiración. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Se sintió como si el mundo se hubiera detenido. Con una mano temblorosa, hice clic en el hilo. La publicación era corta, solo unas pocas frases. Leí las palabras. Y toda la base del caso de mis padres, todo su universo de mentiras, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. El ambiente en la sala del tribunal el día del juicio era sofocante. Era una pequeña sala con paneles de madera que olía a papel viejo y a aire acondicionado rancio. Me senté junto a Ava. Mi traje se sentía como un disfraz. Al otro lado del pasillo, mi familia estaba reunida como una delegación hostil. Mi madre, Caroline, vestía un sobrio traje beige, la imagen de una maternidad afligida. Mi padre, Robert, estaba sentado rígido, su rostro una máscara de piedra. Y detrás de ellos, mi hermano, Brendan, con aspecto pálido y mareado, evitando mis ojos con obstinación. Su abogado, Sterling, era un tiburón en un traje de $1,000 a $1,000. Él fue primero, y su declaración inicial fue una sinfonía de manipulación. Pintó a mis padres como personas sencillas y trabajadoras que habían hipotecado su futuro por sus hijos. Usó palabras como sacrificio, devoción y el sueño americano. Son buenas personas, dijo, su voz resonando con falsa sinceridad. Personas que lo dieron todo por su hijo. Y ahora que él es un ingeniero exitoso, disfrutando de un salario de 6 cifras, posible gracias a su sacrificio. Todo lo que piden es que él honre su compromiso, que haga lo correcto. Cuando mi madre subió al estrado, su actuación fue impecable. Lloró en silencio mientras Sterling la guiaba a través de una serie de preguntas sobre sus dificultades financieras. Habló de noches sin dormir, de cortar cupones, del peso aplastante de los préstamos que habían sacado por mí. Nunca quisimos nada de esto, susurró, secándose los ojos con un pañuelo perfectamente doblado. Solo queríamos que él reconociera lo que hicimos. Le dimos su futuro, y él nos ha dejado sin nada. Durante horas, fue devastadoramente efectivo.
Pude sentir cómo la simpatía del juez se inclinaba hacia ella. Sentí que mi propio caso, mi propia verdad, se convertía en arena y se me escapaba de los dedos. Luego fue nuestro turno. El enfoque de Ava fue un marcado contraste. Ella era tranquila, precisa y quirúrgica. Me llamó al estrado y me hizo relatar mi versión de los hechos, mi sueño de Stanford, la dosis de realidad de mis padres en la mesa de la cocina y mis 4 años de esfuerzo en la universidad estatal mientras trabajaba en 2 empleos. El contrainterrogatorio de Sterling fue diseñado para humillarme. «Señor Vance», comenzó, su voz goteando con descendencia, «está pidiendo seriamente a este tribunal que crea que un hombre de su obvia inteligencia, un ingeniero, nada menos, nunca pensó en verificar independientemente la oferta financiera más importante de su joven vida. Simplemente aceptó ciegamente la versión de los hechos de sus padres». «Sí», dije. Mi voz clara y firme, mirando directamente al juez, porque eran mis padres y confiaba en ellos. Una forma muy conveniente de confianza, se burló Sterling antes de sentarse. Después de que bajé, Ava se acercó al estrado. «Su señoría», dijo, su voz atrayendo la atención de la sala. «Los demandantes han construido todo su caso sobre una base de supuestos malentendidos y memoria. Afirman que nunca vieron un correo electrónico, que actuaron de buena fe. Ahora nos gustaría presentar pruebas que demostrarán, más allá de toda duda razonable, que esto no fue un malentendido, fue un engaño deliberado, calculado y documentado». Un gran monitor frente al juez y al estrado de los testigos cobró vida. «Su señoría», dijo Ava, «estoy presentando una instantánea certificada y con marca de tiempo del archivo de Internet tomada el 28 de abril de 2015. La página es de un foro público de Internet conocido como College Bound Parents». Vi la mano de mi madre volar hacia sus perlas. El color se le escurrió del rostro. Mi padre le lanzó una mirada de furia pura y sin adulterar. «La publicación en cuestión es de un usuario con el nombre de ProudMom88», continuó Ava, su voz como el acero. «Señora Vance, ¿puede por favor confirmar ante el tribunal que este era su nombre de usuario en ese foro?» Mi madre la miró, muda. Su abogado saltó de su asiento. «Objeción, relevancia, esto es una expedición de pesca». «Es la pieza de evidencia más relevante de todo este caso, su señoría», replicó Ava. «Va directamente al conocimiento y la intención del demandante». «Denegada», dijo el juez, sus ojos ahora entrecerrados y fijos en mi madre. «Señora Vance, responda la pregunta». Mi madre tragó, su garganta trabajando. Yo pude haber usado ese nombre en algunos sitios web», balbuceó. «Gracias», dijo Ava, una sombría sonrisa asomando a sus labios. ¿Podría el secretario del tribunal leer en voz alta la publicación resaltada del usuario ProudMom88? Un profundo silencio cayó sobre la sala. La secretaria se ajustó las gafas y comenzó a leer. Su voz clara y desprovista de emoción. «Increíble. Mi hijo mayor tiene que luchar con préstamos para entrar en una buena escuela. Pero mi hijo menor acaba de obtener una beca completa para California. Él ni siquiera lo sabe todavía. A veces un padre tiene que tomar decisiones difíciles por el bien de toda la familia». Un jadeo colectivo recorrió la galería. Sterling se quedó congelado, con la boca ligeramente abierta. Mi padre miró a mi madre con una expresión de tal traición que era casi aterradora. Él había sido parte de la mentira, pero estaba claro que no tenía idea de que ella había sido lo suficientemente estúpida como para documentarlo. Pero Ava no había terminado. Dejó que el peso de las palabras se asentara en la sala antes de asestar el golpe mortal. «Así que, señora Vance», dijo, su voz tranquila, pero llegando a cada rincón de la sala, «parece que usted sí lo sabía. Sabía que era una beca completa. Y tomó una decisión difícil, una decisión de ocultar esa oportunidad que cambiaría la vida de su propio hijo, dejarlo creer que había fracasado. Y luego, una década después, demandarlo por dinero que nunca tuvo que gastar. ¿Es eso correcto?» Mi madre simplemente miró. Su rostro una ruina desmoronada. El juez había oído suficiente. Bajó la mirada desde su estrado, su rostro una máscara de fría repulsión. «Señora Vance», dijo, su voz peligrosamente baja. «¿Hay algo que le gustaría decir en respuesta a esta revelación?» Antes de que pudiera responder, la última y patética pieza de su conspiración se desmoronó. Mi hermano, Brendan, que se había estado encogiendo en su asiento, de repente se puso de pie. Su cara estaba manchada, sus ojos desorbitados por el pánico. No me estaba mirando a mí, estaba mirando a nuestros padres. «Les dije que esto era una locura», gritó, su voz quebrándose con una década de culpa y cobardía reprimidas. «Les dije que nos explotaría en la cara. Nunca pedí nada de esto». No fue una disculpa. Fue una confesión. Una admisión de que él lo había sabido.
de que había sido un cómplice silencioso en su crimen para su propio beneficio. El juicio había terminado. La verdad no solo había sido revelada, había sido detonada, y el daño colateral fue toda mi familia. El mazo del juez descendió con un golpe seco y final que resonó con el quebrantamiento de mi familia. Su fallo no fue solo una decisión legal, fue una condena. No se limitó a desestimar la demanda de mis padres, la desmanteló públicamente, pieza por pieza fraudulenta. Este tribunal ha sido testigo de una impactante y maliciosa campaña de fraude financiero y emocional perpetrada por padres contra su propio hijo, dijo. Su voz fría con una furia mucho más intimidante que un grito. Bajó la mirada desde su estrado, su mirada abarcando a mis padres, quienes parecían encogerse en sus sillas. La demanda es desestimada con perjuicio, declaró. Lo que significaba que nunca más podrían intentar presentar este caso. Este tribunal no será utilizado como un arma para la extorsión familiar. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Luego asestó el golpe que lo cambiaría todo. Además, continuó, su tono volviéndose aún más grave. Basado en la clara evidencia de tergiversación, el testimonio del demandado y las propias admisiones documentadas de engaño del demandante, remito este asunto al Servicio de Impuestos Internos para una investigación de fraude fiscal y a la Oficina del Fiscal del Distrito para una revisión de posibles cargos criminales, incluyendo conspiración y perjurio. Mi madre hizo un pequeño sonido de ahogo. Mi padre, que había mantenido una fachada estoica durante todo el tiempo, finalmente se quebró, se desplomó en su silla, con el rostro ceniciento, luciendo como un hombre que acababa de ver su mundo entero arder hasta los cimientos. No solo habían perdido una demanda, habían invitado el peso total y aplastante del gobierno federal y estatal a sus vidas. Su codicia se había convertido en una secuencia de autodestrucción. Mientras el juez levantaba la sesión, una extraña sensación de entumecimiento me invadió. Había ganado, la verdad había prevalecido, pero no había euforia, ni un puño triunfante. Solo un vasto y hueco silencio donde antes estaba mi familia. Ava me puso una mano reconfortante en el hombro. Lo lograste, Alex, dijo suavemente. Los enfrentaste y ganaste. Solo pude asentir. Las palabras se me atascaron en la garganta. Recogimos nuestros papeles y salimos al largo y estéril pasillo del juzgado. Y allí estaban, esperando, un cuadro roto y hostil. Mi padre fue el primero en hablar. Su voz un susurro áspero. Nos has arruinado. Siseó. Sus ojos ardiendo con un fuego de odio. ¿Estás feliz ahora? Has arrastrado a tu propia familia por el barro y lo has destruido todo. Mi madre estaba a su lado, su rostro retorcido en una máscara de puro veneno. La suave fachada maternal había desaparecido, reemplazada por la fea realidad subyacente. Te dimos la vida, escupió. Lo sacrificamos todo por ti, y nos pagas con esta traición. No eres hijo mío. Durante 28 años, esas palabras habrían sido un disparo mortal. Me habrían enviado a una espiral de culpa, tratando desesperadamente de arreglar lo que había roto, rogando su perdón. Pero en ese momento, algo dentro de mí era diferente. La parte de mí que anhelaba su aprobación, que temía su decepción, había muerto en esa sala del tribunal. Había sido reemplazada por una certeza tranquila e inquebrantable. Miré a mi padre, el hombre débil que permitió a un monstruo. Miré a mi hermano, el cobarde que se benefició de su crueldad. Y miré a mi madre, la artífice de todo. Lo tienen al revés, dije. Mi voz sorprendentemente tranquila y firme. Yo no destruí a esta familia. Lo hicieron ustedes. La destruyeron hace 10 años en nuestra cocina cuando decidieron que mi futuro era una mercancía con la que podían negociar. La destruyeron cada vez que me mintieron. Cada vez que me hicieron sentir que no era suficiente. Todo mientras ocultaban la verdad. Tomé aire. Las palabras que había necesitado decir durante una década. Finalmente encontrando su camino. Mi éxito no es su plan de jubilación. Mis logros no son suyos para reclamar, y mi vida, dije, mi voz bajando ligeramente, no es su propiedad para controlar. Amaba a las personas que creí que eran, continué, las palabras con sabor a ceniza, pero nunca existieron realmente. He terminado de intentar ganarme la aprobación de fantasmas. Mantengo su mirada un momento más, luego les doy la espalda. No esperé una respuesta, no había nada más que decir. Caminé por ese largo pasillo, pasando los guardias de seguridad y los detectores de metales, hacia las pesadas puertas de cristal que conducían al mundo exterior. Cada paso era una liberación. Me estaba alejando de las mentiras, la manipulación, la culpa, los 1000 hilos invisibles que habían usado para controlarme.
Empujé las puertas y salí a la luz del sol brillante e indiferente. Y por primera vez en mi vida sentí la profunda, aterradora y estimulante ligereza de ser completa y absolutamente libre. Los 18 meses que siguieron al juicio no fueron un periodo de celebración, sino de reconstrucción tranquila y deliberada. No se sale ileso de un derrumbe de edificio. Hay que cribar los escombros, curar las heridas y luego, lenta y cuidadosamente, empezar a construir algo nuevo. Mi primer acto de reconstrucción fue vender el apartamento. Era un lugar hermoso, mi primer gran logro. Pero estaba contaminado. Las paredes guardaban demasiados recuerdos de noches sin dormir, de pasear por el suelo con el teléfono pegado a la oreja, de mirar pilas de documentos legales que representaban la traición de mi familia. Ya no era un hogar, era la escena del crimen. Acepté un ascenso en el trabajo que venía con un paquete de reubicación, una nueva ciudad, a unos cuantos estados de distancia, donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Fue el mejor nuevo comienzo. Compré un condominio más pequeño, uno que no gritaba «lo he logrado», sino que susurraba «estoy a salvo». Se convirtió en mi santuario. La vida se asentó en un nuevo y pacífico ritmo. Mi trabajo era atractivo. Mis colegas me respetaban por mis habilidades, no por mi linaje. Exploré mi nueva ciudad. Encontré mi cafetería favorita. Una buena ruta de senderismo. Estaba construyendo una vida, no solo una carrera. Una de las cosas más sorprendentes que surgieron de la dura experiencia fue una invitación para hablar en un pequeño evento TEDx local. Un periodista que cubría historias tecnológicas locales había escrito un artículo sobre mi caso, no centrándose en el drama familiar, sino en la forma novedosa en que había utilizado el archivo de Internet como una herramienta forense digital para ganar mi caso. Un organizador del evento leyó el artículo y me contactó. El tema de su evento era redefiniendo el valor. Querían que yo hablara. Estaba aterrado. Pero Ava me convenció de lo contrario. Tu historia no se trata solo de ti, Alex, me había dicho. Es para todos los que alguna vez se han sentido pequeños, para todos los que alguna vez han tenido su valor cuestionado por las personas que se suponía que debían impulsarlos. Así que, acepté. Me paré en ese pequeño escenario bajo las luces brillantes, con el corazón latiéndome, y conté mi historia. No me centré en el enojo o las maniobras legales. Hablé de las etiquetas de precio invisibles que las familias a veces colocan en sus hijos. Hablé del coraje que se necesita para escribir tu propia historia. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Después, persona tras persona se me acercó, no para ofrecerme lástima, sino para compartir sus propias historias. Me di cuenta de que mi dolor, antes una fuente de vergüenza, se había convertido en un puente para conectar con otros. Me mantuve en contacto con Ava. Por supuesto, se había convertido en más que mi abogada. Era la amiga más verdadera que tenía. Ella me daba alguna que otra actualización sombría. La investigación del IRS había sido, en sus palabras, una colonoscopia financiera. Mis padres se vieron obligados a devolver 10 años de créditos fiscales fraudulentos, más fuertes multas e intereses. Eso aniquiló los pocos ahorros que tenían. Tuvieron que vender la casa familiar donde crecí y mudarse a un pequeño apartamento de alquiler. Su círculo social, construido sobre una fachada de respetabilidad de clase media, se evaporó una vez que la historia del juicio se convirtió en chisme local. Brendan, mi hermano niño de oro, se enfrentó a su propia rendición de cuentas. Su prestigiosa empresa tenía una política de ética de tolerancia cero. Ser nombrado en una investigación de fraude y perjurio, incluso como un simple testigo que confesó su complicidad en el estrado, lo volvió radiactivo. Fue despedido discretamente. La costosa educación que mis padres le habían robado me llevó a un callejón sin salida. Creía que eso era todo. Creía que la historia había terminado. Estaba sanando. Estaba siguiendo adelante. Incluso había adoptado un mestizo de terrier desaliñado del refugio local, Buster, un compañero sobreviviente que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. La vida era tranquila. Y entonces llegó un paquete. Era una caja pequeña, de tarifa fija, dirigida a mí, con una letra que reconocí al instante, la de Brendan. Mi primer instinto fue tirarla a la basura, sin abrir. ¿Qué podría tener que decirme? Pero una parte más profunda y cautelosa de mí. La parte que había aprendido a nunca subestimar la capacidad de mi familia para el drama. Tomó el control. Lo metí en casa y lo coloqué en el mostrador de mi cocina, mirándolo como si fuera una bomba. Después de una hora, lo abrí con cuidado. Dentro, no había basura sentimental, ni fotos antiguas. Solo una carta y una gruesa pila de documentos sujetos por un clip. Leí la carta primero. No era una disculpa, era una confesión nacida de la pura y patética autopreservación. Alex, escribió Brendan. Sé que me odias.
Probablemente me lo merezco. Mi vida está arruinada por lo que pasó. No consigo trabajo. Papá y mamá ya ni siquiera me hablan. Me culpan por gritar en el tribunal. He estado pensando mucho. Necesito limpiar mi conciencia, pero también necesito protegerme. El fiscal de distrito todavía está investigando todo este lío. Y no quiero que me acusen como co-conspirador. Adjunto los documentos que necesitas ver, los que muestran toda la verdad. Fue peor de lo que pensabas. La sangre se me heló. Peor. ¿Cómo podría ser peor? Cogí la pila de documentos. Eran extractos de cuentas de corretaje. La cuenta estaba a nombre de Brendan, abierta en el verano de 2015, solo unos meses después de que se suponía que yo había comenzado en Stanford. Y entonces lo vi. El primer depósito. Era por $250,000. Me quedé mirando el número. Mi mente luchaba por conectar los puntos. ¿De dónde sacaron tanto dinero? Miré la fecha. Y entonces lo entendí. El costo estimado de asistencia de Stanford por un año, incluyendo matrícula, alojamiento, comida y tarifas. Era de alrededor de $62,500 en ese entonces, multiplicado por 4 años. Era exactamente $250,000. Mis padres no solo habían ahorrado el dinero de mi beca. Esa era la historia que yo había reconstruido. La que creía que era la verdad. Pero la realidad era infinitamente más siniestra. Habían ido a un asesor financiero. Presentaron mi beca completa como si fuera una subvención que habían recibido y sacaron un préstamo de cartera contra el valor total de mis 4 años de educación. Habían monetizado mi futuro. Habían convertido mi logro en dinero líquido. Los estados de cuenta revelaban toda la historia nauseabunda. Habían depositado ese $250,000 en una cuenta de corretaje a nombre de Brendan, convirtiéndolo en el propietario legal y en un cómplice directo. Usaron ese dinero como un fondo ilícito. Vi los retiros. Pagos de matrícula para la universidad privada de Brendan. Un pago inicial para un coche nuevo para mi padre. Unas vacaciones en Hawái. Pero lo peor. La parte que me hizo sentir físicamente enfermo fue su estrategia de inversión. No habían sido conservadores. Habían invertido el dinero en acciones tecnológicas de alto riesgo y especulativas, con la esperanza de hacerse ricos a costa de mi futuro robado, durante unos años. Funcionó. La cuenta creció. Pero luego vi las pérdidas catastróficas de hace unos años. Cuando el mercado se desplomó, habían hecho algunas apuestas terribles y habían sido arruinados. Más del 80% del capital inicial había desaparecido, y de repente, todo encajó. La demanda no era solo un acto de venganza rencorosa, era un intento desesperado e insensato de recuperar sus pérdidas. No me estaban demandando por el dinero que habían gastado en mí. Me estaban demandando por el capital inicial que habían robado en mi nombre y luego se habían jugado. Creían, en sus mentes retorcidas, que los $250,000 iniciales eran legítimamente suyos y yo era la póliza de seguro para recuperarlos. Dejé caer los papeles sobre el mostrador. La habitación parecía dar vueltas. Todo este tiempo creí haber descubierto la verdad, pero solo había rascado la superficie. Esto no era una historia de engaño y favoritismo familiar. Esto era una historia de fraude calculado y premeditado a un nivel que nunca pude haber imaginado. No solo me habían ocultado mi sueño, lo habían vendido al mejor postor y luego habían perdido las ganancias en el casino. La carta de Brendan no fue un acto de conciencia. Fue él tirando a nuestros padres debajo del autobús para salvarse, proporcionándome la munición para asegurarse de que él no fuera el que pagaría las consecuencias. Me acerqué a la puerta corrediza de cristal y miré las luces de la ciudad. Ya no sentía ira. Esa emoción era demasiado pequeña, demasiado simple para esto. Lo que sentía era una claridad profunda y escalofriante, una comprensión final y absoluta de quiénes eran estas personas. No eran solo padres imperfectos y egoístas. Eran criminales que habían visto a su propio hijo como nada más que un instrumento financiero, un bono al portador para cobrar, y en ese momento, cualquier rastro persistente de duda, cualquier easy, microscópico sobre si había hecho lo correcto, fue aniquilado para siempre. No fui yo quien destruyó a mi familia. No había familia que destruir. Solo había una empresa criminal con un apellido compartido. Y yo, finalmente y benditamente, había escapado. La paz. He aprendido. No es un destino al que se llega. Es un espacio tranquilo que uno construye para sí mismo. Un día a la vez. Especialmente después de darte cuenta de que la guerra que creías haber ganado fue solo una batalla en una campaña mucho más larga y fea. Para mí, esa paz es la quietud de la mañana, sentado en mi pequeño balcón con una taza de café caliente, viendo cómo la ciudad cobra vida lentamente. Es el clic feliz y rítmico de las uñas de Buster en el suelo de madera mientras trota para empujar mi mano con su juguete favorito que chirría. Es la alegría simple y sin complicaciones de una vida que es verdaderamente y finalmente mía.
Todavía pienso en ellos, sí, pero de manera diferente ahora, después de recibir el paquete de Brendan. La historia en mi cabeza pasó de ser una tragedia a un caso de estudio. La ira que sentí después del juicio, esa rabia incandescente, se ha enfriado en otra cosa. Es la certeza fría y dura de un investigador que finalmente ha cerrado un caso largo y difícil. Ya no lloro por la familia que debería haber tenido. Los veo por lo que son, personas cuya brújula moral estaba tan rota que vieron el triunfo de su hijo no como algo para celebrar, sino como un activo a liquidar. Esa revelación final de Brendan fue un regalo extraño y doloroso. Cauterizó la herida por completo. No hay más preguntas, ni más dudas persistentes. Entiendo que el motivo detrás de la demanda no fue solo el rencor. Fue un intento desesperado de jugadores fallidos de obligar al casino a reembolsar sus pérdidas. Yo fui su última apuesta desesperada. He tenido que redefinir lo que significa el perdón frente a una traición tan profunda. No se trata de absolverlos. Lo que hicieron no fue solo una mentira. Fue un crimen. No se trata de reabrir la puerta de mi vida. Esa puerta no solo está cerrada con llave, ha sido desmantelada, y la entrada ha sido tapiada, para mí. El perdón ha sido el acto de aceptar plenamente la verdad, por muy fea que sea, y luego decidir conscientemente que su historia ya no será mi historia. Se trata de dejar de lado la esperanza de que alguna vez sientan remordimiento, porque las personas así no sienten remordimiento por el acto, solo por haber sido atrapadas. El perdón es recuperar el poder, su codicia, su desesperación, su caos. No pueden tocarme aquí. Ya no soy un personaje en su drama oscuro y retorcido. Soy el autor del mío, y estoy eligiendo escribir una historia de paz. El otro día estaba desempacando la última caja de mi mudanza. En el fondo encontré mi copia de la declaración jurada notariada de Stanford, esa única hoja de papel que había sido mi espada y mi escudo. El documento que pensé que era la verdad definitiva. Por un momento fugaz, pensé en enmarcarlo. Un trofeo de mi mayor batalla, pero luego pensé en los extractos de la cuenta de corretaje que me había enviado Brendan. Esa era la verdadera verdad. El último capítulo feo. Y me di cuenta de que no quería un trofeo de esa guerra en mi pared. No quería ningún recordatorio de esa oscuridad. Miré la pared principal de mi sala. Allí cuelga una gran fotografía enmarcada que tomé el mes pasado. Es una foto de Buster y yo en la cima de un sendero, con vistas a un vasto valle verde. Ambos estamos un poco embarrados. El sol brilla, y yo me estoy riendo. No es la sonrisa educada y reservada de mis antiguas fotos familiares. Es una carcajada abierta y desinhibida de pura y sin adulterar libertad. Tomé la declaración jurada y las copias de esos extractos de corretaje. Los llevé a la trituradora en mi oficina en casa, y los pasé uno por uno. Vi cómo la verdad de sus crímenes se convertía en confeti sin sentido. La declaración jurada de la beca fue la historia de una batalla que me vi obligado a librar. Los estados financieros fueron la historia de un crimen que tuve la suerte de descubrir. Pero esa fotografía en mi pared, esa es la historia de la vida que elijo vivir. Una vida construida no sobre la obligación o la deuda, no sobre futuros robados o confianza rota, sino sobre la lealtad, la alegría y una paz que me he ganado. Una mañana tranquila a la vez. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has descubierto una verdad que fue incluso peor de lo que habías imaginado? ¿Y cómo encontraste tu paz después? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Los leo todos y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene a continuación.